tú eres un Dios de poder. Declaramos que tú eres un Dios de amor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe prosperando en sus caminos, en sus vidas. Esta mañana, este día, estamos acá reunidos con mi hermano. Me gustaría que pudieras presentarte, hermano, y presentar la iglesia en la cual el Señor te tiene pastoreando y trabajando. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Neri Isaías Palacios López. Soy pastor de jóvenes, ¿verdad? De acá de Iglesia Cristiana Evangélica Betania. Aquí estamos sirviéndole al Señor por la gracia y misericordia de Dios. También el Señor me ha permitido ser fundador y director de la Asociación Evangelística La Conquista, en el cual estamos trabajando todo lo que es evangelismo, misiones, y pues tenemos varios proyectos de alcance, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. ¿No? Gloria a Dios. Estamos acá en Colonia La Palmita, zona 5, Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Así es, cierto. Entonces, platicando previo, estábamos que esta iglesia tiene 93 años, ¿me dijiste? Más o menos 94 Más o menos años. 94 sí. años, desde que fue fundada. Exactamente. Gloria a Dios. ¿Cuántos testimonios hay en todo esto, mi hermano? ¿Cómo ha sido el recorrido tuyo, el que el Señor te mandó acá? ¿Hace cuánto tiempo viniste a este lugar? Sí, fíjate, mi amado hermano, que el Señor me trajo a esta casa preciosa en el año 2001. Fíjate que yo, pues, era miembro de pandillas. A mí me apodaban el gángster del Iguar de la Mara Salvatrucha. Llega un momento en mi vida que todo se había convertido en un tremendo caos. Y empiezo a sentir la necesidad. Bueno, nace de que yo le clamo al Señor. Una noche yo estaba en mi casa, me estaba drogando y era tanto el tormento que yo sentía en mi vida. No le daba sentido absolutamente nada y ahí drogándome yo le dije al Señor, Dios, si tú realmente existís, ayúdame y sácame de todo esto, ¿verdad? De las pandillas, del mundo de violencia en el cual me estaba moviendo y más que todo de los tormentos que yo vivía internamente. Fíjate. Y a la semana precisamente, fíjate, un día domingo, nunca se me olvida, venía mi hermano, yo estaba sentado ahí en el punto con los homies, fíjate, y mi hermano venía de la iglesia, él iba a Iglesia Lluvias de Gracias. Y cuando él pasó, solo me pasó saludando y yo percibí una paz tan linda que aquel tenía y tuve envidia de la buena. Dije, wow, qué paz siente en su corazón. Y lo llamé, fíjate, y le dije, mira, quiero ir a caminar con vos. Y nos venimos a caminando en todo esto de acá. Yo le venía diciendo, fíjate que tengo necesidad de ir a una iglesia. Era un domingo, eran como las 9 de la noche. Y me decía que la voz, pero ahorita ya casi todas las iglesias están cerradas. Cuando cabal pasamos aquí enfrente, fíjate, y los hermanos estaban terminando su servicio. Y wow, sentí algo como que nos jaló y yo hasta me puse una capucha para que no dijeran, el gángster está entrando a una, una iglesia. Y fíjate que me senté en la última banca, cabal. Y los hermanos terminaron su servicio. Y de ahí se acercó el pastor donde estaba, fíjate, y me puso las manos así por atrás en el hombro. Y ahí empezó a llamar a todos los hermanos. Dijo, hermanos, vengan, oremos por este joven, porque este joven trae una tremenda necesidad de Dios. ¿Qué edad tenías en ese momento? Fíjate que iba a cumplir los 18 años. Ajá. Y sentí un alivio así bien lindo. Y esa vez nos quedamos platicando con el pastor hasta como a la 1, 2 de la madrugada. Yo contándole todo al pastor, fíjese, pastor, ¿qué hice esto? Tenía al pastor con la boca abierta, fíjate. Y desde ese tiempo empecé a venir acá a la iglesia esporádicamente. De ahí donde sentí un giro en mi vida fue cuando me operaron del apéndice. Ahí tuve un encuentro bien personal con el Señor. Cuando ya estaba en recuperación, el Señor me visitaba y su presencia, fíjate, en el cuarto, y ahí fue donde el Señor le dio un giro de 180 grados a mi vida. Entonces, ahí empecé a trabajar ya aquí en la iglesia desde ese tiempo, fíjate. Empezamos a trabajar, a bajar a los puntos donde se mantenían los puntos que tenía la pandilla, aquí en la zona 5, y empezamos a hacer cenas para pandillas acá en la iglesia.
acá mismo. acá mismo, sí. Ahora, esa necesidad que surge en tu corazón de buscar al Señor, eh, supongo que hubo un tiempo en donde, o no sé si hubo alguien que se te acercara a presentarte el plan de salvación, a hablarte del Señor, o fue algo que escuchaste tal vez algún siervo que estaba en algún mercado, en algún lugar, que tuvo que haber entrado en tu corazón esa guianza para poder buscar Ajá. al Señor. Sí, fíjate que lo que pasa es de que yo ya tenía los principios, o sea, mis papás anteriormente, o sea, yo crecí en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, mis papás eran siervos de Dios, fíjate, pero lamentablemente el enemigo logró entrar en nuestro hogar y cada quien empezó a agarrar su camino y ahí fue donde yo me empecé a involucrar en el mundo de las pandillas, pero en sí, la semilla que nos había dejado mi papá en el corazón, esa estaba ahí y pues es parte de que, de que esa palabra llegó un momento en que se hizo vida nuevamente en mi vida, porque fíjate que algo bien increíble, cuando todos los domingos mi papá daba un tiempo especial a los niños para que pasaran a, a decir un texto bíblico, cantar un corito, y todos los domingos yo siempre pasaba a recitar el Salmo 121 donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese pasaje pasaba siempre a decir y cantaba el corito, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y fíjate que en ese momento de agonía, yo sentí que ese pasaje precisamente fue el que se hizo vida, ¿no? Cuando yo le clamé al Señor, ¿verdad? Le dije, Dios, ayúdame. Entonces sentí como que se me vino a la mente ese pasaje, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová. Y ahí se cumple la palabra en nosotros cuando el Señor dice que aun cuando nosotros nos apartemos, o sea, cuando nosotros seamos, dice, por muy torpes que seamos, nosotros no nos apartaremos, no Sí, caeremos de la gracia, porque es como que tus padres te hubieran atado al amén, Señor y sí, aparte de eso el llamamiento que ya venía sobre ellos como ministros, amén, que por mucho que quisieras escaparte, de todas maneras eso te iba a alcanzar porque era el propósito del Señor. amén. Lo único que, pues el paréntesis uno lo amplía o lo cierra dependiendo cuando uno doblega su corazón, ¿verdad? Sí, así es, hermano. Y desde entonces te incorporaste entonces a trabajar con los hermanos acá en la iglesia. Sí, sí, empecé mira, fue tan fuerte la liberación que yo sentí del Señor, porque fíjate que fue cabal cuando presentamos a mi primer hijo, Brandon Isaías, ¿verdad? Ya tiene 21 años ahorita. Y fíjate que hay una hermana me dio una palabra, fíjate, me dijo, mira, dice, Señor, toda la maldición que vos llevas sobre tus manos por la sangre que han derramado, el Señor en estos momentos, el Señor lo quita. Dice. Y en lo que la hermana me estaba dando esa palabra, yo sentía que me hacían arrancado todo ese tormento. Yo escuchaba la voz del enemigo, fíjate. No solo para cuando estaba dentro de la pandilla, para hacer la maldad, sino que ya los tormentos que sentía, La acusación y todo donde eso. yo quería quitarme la vida. Muchos dicen que, bueno, la ciencia dice que es esquizofrenia, cuando uno le Exacto. ha quitado la vida a alguien que escucha voces y todo eso, pero no, hermanito, era un tormento demoníaco, porque cuando Cristo vino a mi vida, todo eso se fue, Todo fíjate. eso se fue. Entonces, esa liberación que tuve, un agradecimiento tremendo para mi Señor, y fue donde dije, no, si le voy a entrar a las cosas del Señor, le voy a entrar de lleno y con todo y como debe de ser, ¿verdad? Y así fue como empecé, fíjate, mi hermanito, a involucrarme en los servicios, en los discipulados, había visitación, ahí estaba, había vigilias, ahí estaba. eh, Fue un enamoramiento tan lindo que tuve con el Señor. Ahorita que mencionaste el discipulado, hermano, los eventos que hacían con los muchachos de las pandillas, eh, algo que es muy importante en nuestra vida como cristianos es el Ajá, discipulado. sí. ¿Qué impacto tuvo el que empezaras a recibir ya una instrucción bíblica en tu corazón? Sí, definitivamente es la palabra la que cambia nuestras vidas, ¿verdad, mi hermano? Entonces, fíjate que el pastor todos los días, martes, nos daba un discipulado así intenso, fíjate. Nosotros le llamamos el discipulado extremo de Jesús, ¿va? Porque se basaba
precisamente en los evangelios, en la vida de Jesucristo, en las enseñanzas de Jesucristo, en el llamado que el Señor le hacía a sus discípulos, ¿verdad? No sé, siempre lo tengo así en mente. Cuando uno viene al Señor, nos decía el pastor, el segundo paso es el llamado que Dios nos hace, el sígueme. Y nos enseñaba, o sea, cuál era el costo también de seguir a Jesucristo, porque no es nomás, sí, voy a seguir a Jesucristo, hay un costo, hay un precio que hay que pagar, hay que darlo todo por el Señor Jesucristo, y en eso se basaban las enseñanzas, y también nos daba un discipulado, fíjate, que se llama hasta que todos lleguemos, un discipulado de bautismo, fíjate, y todos esos, fíjate, fueron impactando fuertemente, pero más que todo, la palabra, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, fíjate, impactaban tanto mi vida y como venía de un mundo, cuando uno está dentro de la pandilla, hermano, no sabe a qué está metido y qué es lo que requiere, a que uno está dispuesto a dar la vida por una pandilla. Cuando escucho el discipulado de Jesucristo, que ese es el llamado del Señor, que uno tiene que darlo todo por Jesucristo y aún la propia vida, ya estaba tan identificado por el proceso que habíamos tenido o la formación que había tenido dentro de una Sí, pandilla. pues tu entrega en el Señor fue una entrega total. Exactamente, sí. Entonces, pero todo parte también de las enseñanzas del discipulado de nuestro Señor Jesucristo y el impacto. Jesucristo dijo, estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que nos daban esas discipuladas, esa enseñanza, mira que sentía un impacto de una llenura tan poderosa por la palabra, pura palabra de Dios. Cuando me mencionabas que ahorita tu primer hijo tiene 21 años, 21 años, 21 ajá. años, ¿verdad? ¿Conociste a tu esposa ya acá en la iglesia o la conociste saliendo de las pandillas? No, aún dentro de las Dentro de las pandillas, pandillas. sí, dentro de las pandillas. Incluso cuando ella estaba embarazada, estábamos dentro de la pandilla. Cuando nació mi hijo, estábamos todavía, estaba activo en la pandilla. Ajá. Entonces, pero fíjate que teníamos aquello que lo queríamos presentar al Señor, pero yo todavía pertenecía a la pandilla, pero ahí fue donde tuve el primer toque del Señor, ¿verdad? Después de haber venido a la iglesia, que los hermanos eran. Pues estando aún entonces así dedicaste a tu hijo al Sí, Señor. como te digo, que como ya traía los principios de la Ujú. palabra, entonces dije, bueno, yo quiero que aquel sea diferente, mire, dediquémoslo a Dios. Y sí, dijo mi esposa, pero sí, desde, a ella la conocí, estando todavía dentro de la pandemia. Sí, Era difícil entonces, hermano, porque supongo que el estar en esa situación, trato de imaginar un poco el escenario de ustedes, entre queriendo salir de las pandillas y queriendo formar un hogar, buscando establecerlo en las bases que traías y la necesidad de tu corazón, pero también la acusación, la persecución, porque pues no es fácil salir de ese círculo, ¿verdad? sí, Entonces, pues no sé, es que me imagino yo que pues las necesidades económicas, el lugar donde vivían, tener un matrimonio pues es bastante complejo, difícil, pero el establecerlo en unas bases en donde venga lo que venga, si media vez están bien cimentados, no van a ser removidos tan sí, fácilmente. Entonces, exactamente. estando en ese panorama, ¿cómo tu corazón se doblegó ante el Señor y qué fue lo que el Señor te empezó a dar como evidencia de que Él estaba contigo? O sea, aparte de la liberación de tu interno, ¿verdad? De tus Sí, luchas y batallas, de las cosas, es decir, un trabajo, el trabajar acá, que te empezaran a reconocer dentro de la iglesia como un líder, el que empezaras a ver ciertos milagros, por decirlo así, en tu vida, cosas que jamás te imaginaste tener, exacto. pero que el Señor te empezó a dar. Sí, sí, fíjate, mi hermano, que sí, como tú dices, definitivamente la primera fue la liberación que Dios trajo interna a mi vida. Esa vez lo primero que hice, pegar un gran suspiro, que sentía una paz, mi mente bien lúcida y haga que tremendo, una liberación bien poderosa. Pero la segunda, el segundo milagro poderoso que Dios hizo fue cuando Él permitió que yo saliera de la pandilla.
sea, uno sabe de que cuando uno se mete a una pandilla, hermano, no hay salida. Hay un dicho entre la pandilla que uno nace por su mamá, pero va a morir por el barrio. Quiere decir que no hay salida de una pandilla. Cuando después de la operación, donde tuve un encuentro personal con el Señor, yo fíjate, empecé a leer la Biblia y empecé a entender todo lo que es el infierno, una condenación eterna. Entonces, fíjate, llegaban jóvenes a visitarme y yo ya les empezaba a hablar de Dios. Mucha, miren, dejemos de hacer lo malo, miren, aquí la Biblia dice que hay una condenación eterna, un día vamos a estar delante de Dios. Y lo poquito que había leído, se los daba, fíjate. Le decía, mucha, mejor pidámosle perdón a Dios. Si gaste, tener razón, decían aquellos y hasta se quitaban las gorras y orábamos ahí, Una fíjate. señal de respeto. Sí, Hermano, qué impresionante eso que mencionas ahorita. Nosotros con el hermano hemos platicado cómo se ha ido perdiendo el respeto hacia el Señor a sí, las cosas santas y cómo aún ellos, sin tener el temor del Señor, pero había cierto respeto por la palabra del Señor y exacto, hoy hay muchas de esas actitudes que las toman como de la calle hacia adentro de la iglesia. sí, Eso afecta mucho, sí, sí, eso afecta mucho la comunión. Pero en tu caso y en el caso de muchos que empezamos a leer la palabra ajá, y eso es lo que brota en nuestro corazón y hablamos y hablamos y hablamos de la palabra, impacta a la gente. sí, amén. Ujú. ¿Ganaste algunos de tus compañeros? Sí, gracias a Dios, hermano. Sí. Y entonces, pero ahí todavía estaba activo en la pandilla. Sí. Ajá, cuando yo les empiezo a hablar, entonces de ahí ya me mandó a decir la pandilla que estaba pasando. La gánster mandan a Dreamer de Obreros de la Mara Salvatrucha. Y mira, gánster, fíjate que tuvimos una mira en general y la pandilla manda a decir que qué está pasando con vos, ¿va? Porque miran que estás leyendo mucho la Biblia y les estás hablando hasta los homies ahí de Dios y todo eso. Entonces, quieren saber qué estás pensando hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres agarrar al suave por un tiempo por tu nene? ¿O qué onda? O sea, ¿qué quieres hacer? Yo le dije a Dreamer, le dije, mira, Dreamer, decirle al barrio que yo ya decidí seguir los caminos de Dios. Y pues ya no quiero ver nada con la pandilla. Entonces, Dreamer solo se me quedó viendo así, ¿quieres que les diga? Sí, porque yo sabía que estaba sellando mi propia muerte, ¿verdad? Sí, le digo así, quiero que les digas. Bueno, el otro domingo creo que vamos a tener una reunión y te aviso, a ver qué dicen. Yo esperaba dos cosas, hermano. Número uno, que Dios hiciera un milagro poderoso, ¿verdad? Y que Él metiera su mano en ese fango y me sacara. O número dos, que mandaran hasta el mismo Dreamer a que Él me matara, fíjate. Porque si estaba renunciando definitivamente a la pandilla por seguir los caminos de Dios. Domingo siguiente, me acuerdo que estaba sentado en la esquina de la casa. Y fíjate que en mi corazón, en primer lugar, había una gran convicción de la salvación de mi alma, fíjate. Entonces, yo dije, no, yo no voy a salir huyendo, no voy a hacer nada, yo voy a afrontar esto. Si me matan, que me maten. Ahora es por seguir, porque ya tomé la decisión de seguir a Cristo y sé que soy salvo. Entonces me pueden matar, pero yo ya voy para el cielo. Una convicción tremenda, fíjate. Y eso hizo que no tuviera temor, fíjate. Y, y al domingo siguiente, cabal, llega Dreamer, me dice que venía con otros cómics de la mili, y me quedé sentado. Cuando me vio, se dejaron ir donde yo estaba. Dije, bueno, a ver qué pasa, dijeron. Y cuando se paran así enfrente de mí, ahí Dreamer se me queda viendo. Solo se rió, ahí me extendió la mano, ¿va? Y yo le di la mano, y me dice, Gangster, yo no sé qué pasó, me dijo, pero todos los de la zona 5 dieron la cara por vos, me dijo, porque sabemos que no es por, disculpa la palabra, por paniqueado, o sea, por miedoso que te está Exacto, saliendo de sí. la pandilla, sino que porque vemos que realmente quieres agarrar las cosas de Dios en serio. Entonces, dice el barrio que está bien que le des, solamente que no vas a jugar con Dios, ¿va? Porque vos sabes que Dios castiga y el barrio mata. Es un dicho que hay dentro de la pandilla que si uno quiere agarrar a Dios como excusa solo para salirse de la pandilla y jugar con Dios, va a usar a la misma pandilla para matarnos, ¿va? Como un castigo, ¿va? Como verdugos. Ajá, exactamente. Entonces ya le dije, no, no tengas pena, yo estoy bien decidido, estoy bien seguro de la decisión que yo tomé de seguir los caminos de Dios. Eso fue un milagro poderoso, donde yo Definitivamente. sentí que Dios, donde
donde como Dios me dijo, no, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. Esa fue una. La otra, hermano, tenía muchos enemigos. O sea, habían personas que andaban detrás de mi cabeza por venganza, por otras cosas. Una ocasión, fíjate, vine saliendo con los jóvenes, ya saliendo de aquí los jóvenes íbamos a hacer una visita. Estaba un muchacho acá al enfrente, en una bicicleta. Y yo estaba en mi primer amor, a todo el mundo le andaba hablando del Señor. Y yo me le acerqué, dije, mira, Dios te ama, será. Y me dijo una mala palabra, ¿verdad? Y me dijo, agradecer que saliste con los hermanitos, ¿no? Porque si no, aquí mismo te hubiera dejado sentado ahorita. Y mira, yo me enojé, man. Dije, no, voy a ver si me le voy a adelantar y ya maquinando cosas. Y fuimos a hacer la visita, salimos, yo me sentí así con esa gran lucha, esa gran carga. Le dije a los jóvenes, miren jóvenes, oren por mí, por favor, me siento así bien cargado por una situación que pasó. Y los jóvenes oraron por mí, fíjate. De ahí me fui al cuarto, a mi cuarto, y estaba con aquella lucha, no voy a conseguir y me voy a adelantar. Y cuando en eso, como que el Señor me habló, no, hombre, pues si ahora yo estoy contigo y tú eres mi hijo, y yo te cuido, y hay de aquel que toque a uno de mis hijos. Y cuando el Señor me dijo eso, sí, tenés razón, Señor. Si ahora yo estoy en tus manos y tú eres el que me cuida, ¿verdad? Al contrario, pobre aquel porque se está metiendo con un hijo tuyo, le dije yo al Señor, ¿verdad? Y fíjate que me puse a orar, hermano. Y dije, Señor, ten misericordia de este joven, porque se está metiendo con tu hijo y hay de aquel que se meta con uno de tus hijos. Y sí, Señor, tu respaldo es más grande que cualquier otra cosa. Fíjate que eso fue día sábado. El día lunes, cabal aquí a unas cuadras, hay una parada de buses. El muchacho como a las 5:30 de la mañana iba para su trabajo y subiéndose al bus, lo agarran de la camisa, lo bajan y le descargan un arma en la cabeza. Entonces, así fíjate, son varias cosas, fíjate, donde empecé a ver cómo Dios empezó a limpiar mi camino, fíjate. Y todo eso me dio una tremenda convicción de que Dios estaba conmigo, fíjate. Y empecé a experimentarlo de esa forma y luego viendo liberaciones aquí, un mover bien lindo de parte de Dios sobre mi vida, ¿no? Qué bueno, hermano. Sí. Algo que te quería preguntar, hermano, por lo que veo que el Señor ha trabajado en tu vida. eh, el hecho de que trabajaste desde un principio con los jóvenes, eso te permitió ver eh, los problemas con los cuales ellos ya venían, porque muchos de ellos no venían de pandillas, pero Ujú. venían tal vez de hogares desintegrados, venían Sí, de fracasos, de noviazgos, de un montón de situaciones o quizás de abandonos de padres. sí. Em, y eso juntamente con tu propia familia, eh, ¿hubo o en qué momento el Señor permitió que vieras crecer a tu hijo? ¿Cuántos Ujú. hijos tienes actualmente? Ahorita tengo 4 4 hijos, hijos. Va. sí. Cuando él empezó a crecer, el primero, fuiste trabajando con tu casa y trabajando acá en esta casa, pero tuvo que haber un momento en donde tuviste que jalar a tu esposa Ujú, ujú. para que ella se convirtiera. Sí. Sí, fíjate que fue un proceso que pasamos así algo larguito, ¿verdad? Primero pues empecé yo, nos juntamos bien jóvenes, tenía más o menos como 16 años, cuando nos costó mucho a un principio, sinceramente, mi hermano, nos costó mucho. Cuando venimos al Señor, estábamos bastante distanciados, fíjate, y estábamos bien irregular, o sea, estábamos juntos, luego nos separábamos por un tiempo, entonces estábamos en esa lucha, fíjate. Me costó un poco en el principio, en ese sentido, pero de ahí sí llegó un momento, fíjate, donde un misionero, fíjate, cabal, me dio una palabra, me dijo, mira, el Señor los va a hacer uno solo con su esposa, y van a caminar en una misma visión, y ahí empecé a ver cómo Dios empezó a trabajar tanto en ella como en nuestro matrimonio, y a unirnos de una manera fuerte, ya en el ministerio. Entonces ya ahí ya, a mis hijos pues siempre, o a mi hijo pues siempre los traía a la iglesia, pero nos costaba un poquito con mi esposa, fíjate, pero de ahí el Señor también la La trajo, enamoró. ajá, y pues
desde ese tiempo para acá pues, estamos trabajando juntos, bendito sea Dios, me apoya bastante, es un apoyo muy fuerte. Sí, porque pues no solamente es el hecho de trabajar con los varones, sino que se necesita también trabajar con las Sí, jóvenes, ¿verdad? exacto, Y eso es parte de lo que la palabra nos enseña a nosotros, de que tiene que haber siempre una mujer que sea un poco mayor que ellas y que les sí, enseñe, ¿verdad? sí, así es. En cuanto a lo que trabajas, hermano, con, con el ministerio, saliendo a las cárceles y trabajando con los hermanos de la casa, ¿cómo ha sido la mano del Señor para proveer? Porque hay muchos siervos que, que tienen esa limitación, por decirlo de esa Ajá, manera, que les cuesta. Yo hablaba con el pastor del Fido y él me mencionaba cómo la mano del Señor estuvo aún con gente que no era cristiana y que la usó el Señor para proveerle a él, para ujú, edificarle su casa al Señor. sí, Y entonces hay muchos ministerios que se ven como frenados porque quieren hacer las cosas por sus propios medios y no esperan el tiempo del Señor para que el Señor les dé esa provisión. Porque el hecho de salir a las cárceles y trabajar con ellos se necesita una inversión bastante fuerte que un solo hombre no lo puede hacer, sí, ¿verdad? definitivo, sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Casa Hogar, lo que hicimos fue unirnos con otro pastor, el pastor Erwin Luna de Ministerios Tesoros de Gracia se llama. Entonces, con él fue que nos unimos para hacer fuerza y con él fue que montamos la Casa Hogar en el año 2018. Fíjate, ya 5 años cumplimos ahorita en octubre ya de Ah, estar gloria a Dios. funcionando con el ministerio. Entonces ellos cubren una parte, yo cubro otra parte. En mi caso, pues gracias a Dios, ¿verdad? Sí nos ha costado, mi hermano, no te voy a decir que ha sido fácil, pero ha sido, gracias a Dios, a través de donaciones, ¿verdad? Pero también dentro de la casa hogar levantamos 2 talleres, uno de pizzería y uno de zapatería. Ah, qué Ajá, excelente. entonces a través de esos dos, de estos dos, con la pizzería lo que hacemos es trabajar las bases de pizza, es lo que vendemos y todo eso. Entonces eso nos ayuda a apoyarnos un poquito con los gastos de casa hogar y también hemos logrado abarcar también los otros ministerios, fíjate. Ajá, pero tenemos esas dos microempresas y como ministerio no podemos lucrar, entonces lo Exacto. que, lo que hicimos fue pues patentarlas, las dos microempresas. Ahí estamos inscritos como pequeños contribuyentes en la SAT para también llevar todo en orden, se da En orden. factura y todo, tratamos de llevarlo en el orden que Dios establece a través de las autoridades también, ¿verdad? Que es importante. ¿Cómo entran o cómo llegan a la casa hogar las personas? Fíjate que a través, o ya sea que llega la familia, que viene la familia y los lleva, que ya gracias a Dios nos hemos dado a conocer un poquito, o bien llegan ellos mismos a pedirnos apoyo. Entonces, los recibimos, son los requisitos que pedimos para recibir a alguien en casa hogar son tres, ¿verdad? Número uno es de que sea 100% voluntario. Ahí no tenemos a nadie a la fuerza porque como los traemos a la iglesia, incluso los llevamos a hacer deporte, vamos a chamusquear ahí con los muchachos de vez en cuando. Los llevamos también a la iglesia de Pastor Edwin Luna, entonces los mantenemos, Activo. ajá, entonces necesitamos que sea voluntario porque si no cualquiera de esos, pues ellos pueden irse si no quieren estar ahí. Entonces, la mayoría de muchachos que siempre mantenemos un número de entre 16 a 20 muchachos en casa hogar, todos están por su voluntad, están ahí porque quieren luchar, quieren buscar de Dios y están echándole ganas. Ese es uno. Otro, el programa tarda de 6 a 7 meses, el programa de rehabilitación que nosotros manejamos. Y otro que se pide un pequeño apoyo a la familia, una ofrenda voluntaria, Ujú. ¿verdad? O sea, lo que esté en las posibilidades de ellos, pues ahí sí que no nos movemos por eso. Y ahí es lo que la familia pueda apoyarnos, pues con eso los recibimos, no hay ningún problema. Si pueden, si no pueden, no hay ningún problema. Si den o no den, nosotros de todas formas los recibimos, ¿verdad? Porque el Señor se provee siempre. Pues Ujú. básicamente los que tienen problemas de alcoholismo, drogadicciones, Sí, también hemos tenido muchachos que han salido de también. pandillas. Sí. Oh, Ajá, interesante eso. entonces manejamos las tres áreas, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción y problema o persecución de pandillas.
Qué bendición, hermano. Ajá, sí. Qué bueno. Ahora, retomando un poco acerca de tu llamamiento, hermano, ¿cómo el Señor te empezaste a evolucionar en la Ujú, predicación, tanto interna acá dentro de casa como fuera? Por lo que te preguntaba de las almas que el Señor te ha permitido evangelizar, ajá, del mismo pues, grupo en el cual te manejabas, ¿verdad? ujú. Sí, fíjate, hermano, que desde que como que me convertí, claro, empecé, me costaba mucho. Y, pero desde que me convertí, sí, definitivamente entró aquel deseo de servirle al Señor. Y empecé limpiando, hermano, sí, limpiando aquí el templo, los baños, y no me importa, decía yo, pero quiero servirle al Señor. Entonces ese gran anhelo de servirle al Señor, de ahí me empecé a estudiar la palabra. Me costaba definitivamente a un principio desenvolverme, ¿verdad? Sí, los bosquejos que la hacía 15 minutos y ya no teníamos palabras, fíjate. Pero conforme fui buscando más del Señor, hermano, empecé a sentir como el Señor empezó a darme en los dones, porque aquí entran los dones que da el Espíritu Santo Exacto. definitivamente, porque yo lo pude comprobar en mis fuerzas, en mis capacidades, hermano. Yo no, 15 minutos, 10 minutos y ya no tenía nada que dar. Sí, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando son nuestros Exacto. primeros tiempos a dar un Sí, mensaje, que lo damos todo y después, ¿y ahora qué, verdad? Nos sí. cuesta al principio administrar Ah, eso, olvídate, ¿verdad? hermano, sí. Y miraba como que la palabra no impactaba, sentía yo como que la palabra en mi humanidad sentía como, y me desanimaba, fíjate, decía yo, pero más sin embargo decía, no, pero voy a seguir adelante, y voy a seguir orando, y le pedía al Señor, Señor, dame la capacidad de predicar tu palabra, Señor, dame palabras, y seguía adelante, hermano, y fíjate que después de un retiro, y cabal ahí el Señor me habló también, fíjate que él iba a estar poniendo palabras en mi boca, ¿va? Y fíjate que ya después empecé a sentir como me desenvolvía re bien, agarrar un pasaje, de ese pasaje empecé a desglosarlo ya en una prédica, Te fíjate, llenaba el Señor me la llenaba el palabra. Señor, ahí daba palabra, ahí. Y han habido prédicas o enseñanzas que hemos dado aquí en la iglesia que nos hemos tardado hasta más de la hora, fíjate, y bien edificante, los hermanos bien metidos, algunos hasta haciendo como lo hacemos en forma de discipulado, algunos preguntando, pero todo viene de parte del Señor, ya como un don del Espíritu Santo, fíjate, porque lo probé en las dos facetas, ¿va? Como que mis fuerzas, sí, pero ya cuando vino el Señor, me da la palabra y empiezo a desenvolverme de una manera mayor, ¿verdad? Y lo mismo fue con el evangelismo. Yo decía siempre que iba a mi trabajo, voy a predicar en los buses, pero no, no predicaba. También en un retiro, el Señor sentí que el Señor me dio ese don, fíjate. Y, y de ahí me vine predicando en el camino, en los buses, y desde esa vez, fíjate, un desenvolvimiento de predicar así evangelísticamente. Pero todo ha venido haciendo así en intimidad con el Señor, fíjate, en retiros personales con el Señor, donde el Señor me ha ido dando esos regalos, esos dones, fíjate, para poderlos desarrollar y usarlos para la gloria de su nombre. ¿Sí? Qué Ajá. bendición. Qué bueno, mi hermano. Y actualmente, bueno, de tu familia, ¿hay integrantes acá? Sí, fíjate que ¿Hermanos o sí, también? está mi hermana mayor. Ujú. Ajá, mi hermana mayor pues está aquí trabajando conmigo también. También viene siendo parte del equipo de trabajo, ajá, del ministerio. Fíjate. Qué Sí, bueno. está ella, su familia, o sea, su esposo, sus hijos están acá. Mi mamita está en otra iglesia con mi sobrino, pero gracias a Dios todos estamos activos en las cosas del Señor. Fíjate. Ajá, aún tengo un sobrino también, él es misionero también, está a cargo del ministerio que se llama How International. Eh, También, pues ahí él trabaja, él lo lleve ahí, ahora pues él es como director de ahí de ese ministerio. Ah, qué Ajá, bendición. entonces gracias a Dios, Dios nos ha ido respaldando ahí también después de que la familia estaba separada, el Señor nos ha
traer nuevamente a todos para servicio de, de su reino, ¿no? Qué bueno, hermano. Sí, Sí, porque, mira, hermano, hablaba con mi esposa hace unos días y le damos gracias al Señor porque, pues, en su gran mayoría de mi familia, parte de ella también, estamos sirviéndole al Señor. amén. Claro, todavía hay algunos, pues, que están ahí, entre que sí, que no, que a veces sí, que a veces no, eh, pero ya han ido avanzando, algunos ya se han Ajá, bautizado en el Señor, buscan escuchar la palabra y pues creo que ese proceso de conversión, como le pasaba a Pedro, ¿verdad? Que el Señor le ajá, dijo, Pedro, cuando tú te conviertas, y ya era un discípulo, pues ya era un apóstol, ¿verdad? Pero todavía tenía que llegar a ese momento en donde se tenía que convertir plenamente. sí, Y pienso que esa es la evolución que nosotros tenemos como cristianos, como hijos del Señor, de que tenemos que ir madurando, tenemos que ir alcanzando una estatura, no amén. espiritual como para decir, no, aquí viene el gran siervo, no, sino Sí, que internamente tenemos que ir madurando exacto, ante las situaciones, las pruebas, las luchas, pero también asimismo ir madurando en el don que Dios nos ha dado, amén. ir madurando también en el llamamiento y en cómo nos comportamos delante de la presencia del Señor. Porque vemos nosotros en el caso de, pues, de Moisés que el Señor le enseñó cómo debía presentarse delante de él, Sí, ¿verdad? amén. Y por eso Pedro, incluso cuando ve al Señor que está en la playa y él viene y se viste, se cubre, ¿verdad? Entonces se presenta delante del Señor, pero no se presentó desnudo, ¿verdad? Entonces, esa parte que nosotros vamos comprendiendo conforme vamos caminando en el Señor, de cómo tenemos que presentarnos delante del Señor y procurar, dice la Biblia que debemos de procurar nosotros presentarnos dignamente, ¿verdad? Sí, Como amén. dice la palabra, ¿quién subirá al templo, al monte del Señor? El de manos limpias, el de corazón puro, ¿verdad? Pero todo ese proceso de limpieza no es algo que venga de la noche a la mañana. Claro, se puede apresurar si nosotros mismos Así nos es. metemos al Señor. Ahora, el estilo de vida que hoy tienes, hermano, muy diferente, completamente el otro extremo de lo que antes vivías. Eh, Nosotros platicamos mucho con los hermanos acerca de la vida en el hogar, el altar familiar, la oración en casa. Sí, Eh, ¿Qué has visto en tus hijos? sí. Fíjate que incluso lo hablamos con mi esposa, porque te soy franco, sí, tenemos nuestros servicios en familia, ¿verdad? Hay veces que por las situaciones nos dejamos de hacerlo un poquito y miramos cómo cambia el ambiente, ¿sí? Entonces, cuando lo volvemos a retomar y lo empezamos nuevamente a retomar, miramos cómo vuelve a cambiar el ambiente positivamente en nuestra casa, cómo es de tremenda bendición y bueno, y desde pequeños, fíjate, bendito sea Dios, vean a mis hijos tocados por el Señor, ¿verdad? Y pues esa palabra pues también ha quedado en ellos. Y una de las etapas que nosotros teníamos mucho temor con mi esposa es la etapa de la adolescencia de ellos, ¿verdad? Por la vida que nosotros habíamos tenido, entonces, y sí, fíjate que Sí, sí. en cierta forma, el enemigo en un momento como que quiso traer esa maldición sobre la vida de mis hijos ya lo estaban involucrando en pandillas, pero me hablan, fíjate, y me alertaron, mis mismos amigos, fíjate, y entonces el Señor hizo, me, me dijo a mí, eh, porque más que todo fueron mis dos hijos de en medio. Entonces el Señor me dijo, vas a parar un mes completo de hacer actividades. Ese mes se lo vas a dedicar a tus hijos. Y lo primero que hice, me los agarré, me los llevé a hacer ayuno. Les quité los teléfonos y todo. Bueno, ya les voy a quitar comunicación de todo. Me los llevé y fuimos a, a tener un retiro con ellos solitos, fíjate. Luego me los llevé ahí sí ya me los llevé a pasear, tenemos, bueno, mi familia tiene algunas, una casita ahí por Zipacate, ¿verdad? Tienen algunas propiedades.
y me los llevé ahí y fue un tiempo donde estuve específicamente con ellos, sí, hablándole la palabra y enseñando, ya, miren este ejemplo, miren, miren mi experiencia, yo conozco esto, miren aquí, miren allá. Y bendito sea el nombre de Dios, todo eso ayudó a que no sé, ya estaban casi que un paso para involucrarse, o que ya en cierto grado involucrados. Y todo eso Dios me permitió volverlos a jalar y bendito sea el nombre de Dios, desde ese tiempo para acá, pues ya no hemos tenido ya esa Bendito lucha, Dios. pero sí, fíjate, y le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Dios es el que nos guió, ¿verdad? Porque como te digo, la orden del Señor fue así bien directa. Bueno, paras todo y te dedicas a ellos. Y fue un tiempo que le dediqué exclusivamente a ellos, fíjate. Y vivimos y la pasamos bien y bien edificante en la palabra del Señor. Pero le pusiste esa atención a la voz del Señor y Sí, pusiste amén. por obra también, Sí, amén. Amén, porque hermano. si no, de otra manera, los hubieras perdido. Sí, exactamente. Sí, olvídate. Y gracias a Dios, ahí están mis muchachos. No son perfectos, tienen sus luchas como cualquier joven, Claro, ¿verdad? Y ahí están, pero ahí están, fíjate. Ahorita acabamos de, esta semana que pasó, cerramos escuelita bíblica de vacaciones. Ellos están aquí también apoyándome, sí, en lo que necesito. Ahí están ellos a la orden. Mi esposa, ¿verdad? Encargada de trabajos manuales, con mis nueras, porque ya tienen ahí sus parejas, qué fíjate. bueno, Ajá, entonces, bendito Dios, todos ahí involucrados en la obra del Señor, hermano. Sí. qué bendición. ¿Cómo el Señor te movió a que pudieras tener esa diestra de compañerismo, esos lazos ministeriales con los hermanos acá en las campañas que se hacen acá abajo, como la que tienen cada año los Sí, hermanos? fíjate que la primera campaña que bajé, cabal, fue en el año 2002, fíjate. Fue la primera campaña que me acuerdo que bajé allá. Estaba recién salido de la Recién pandilla, convertido. ajá, recién convertido. E incluso pandilleros de la pandilla que operaban ahí, me subieron a traer y me escoltaron, fíjate, para llevarme allá a la campaña y ahí me volvieron a subir. Y, y desde esa vez, fíjate, empecé a ir poco a poco, ya conforme Dios me fue levantando, me fue involucrando un poquito más. Ya llegó un tiempo donde ya me empecé a involucrar ya directamente con los hermanos, porque es una preparación muy linda que tiene la campaña. Yo sé que no hay que tocar trompeta ni nada, pero se mete mucho en ayuno en oración antes de. Entonces me empecé a involucrar en ese tiempo, empecé a involucrar un poquito en la semana de oración, le llaman ellos. También tienen la semana de pre-campaña ahí en el templo y empecé a involucrarme poco a poco ahí con ellos, pues ya fui haciendo más amistad con ellos y ya después me empecé ya a meter para ir a armar y desarmarla, porque es un trabajo fuerte el que hacen los hermanos y pues dije, ese es un buen trabajo para la gloria del Señor. Entonces empecé a involucrarme ya más, a hacer más amistad con los pastores. Anteriormente, el que estaba encargado era Pastor Willy. Ahora pues es Pastor Mario Sifontes, ¿verdad? Entonces, ya desde ese tiempo ya empecé a tener más amistad con ellos. Y ya me empezaron también ellos a tomar bastante en cuenta. Y no, hermano, fíjate que es una fiesta, esa campaña es una fiesta espiritual bien linda, bien linda, bien linda. Y yo creo que ha sido uno de los instrumentos, esa campaña que Dios ha usado, hermanos, para que a la par del trabajo que están haciendo todas las iglesias allá abajo, para que la limonada no sea, es un poco peligrosa aún, pero como era antes, hermano, no es nada que ver, pero ha sido por la obra, por el trabajo y una de las herramientas bien fuertes ha sido la campaña, fíjate, porque atrae mucha gente, y conversa también, y que llegan a escuchar la palabra, que llegan a reconciliarse con el Señor o a aceptar a Jesucristo y ha tenido un impacto muy, muy, muy fuerte, mi hermano. Y, y ahí es donde hemos ido tratando de involucrarnos cada día, cada año un poquito más y más y más. Fíjate.
Sí, Sí. eso es importante que lo que decías, hermano, de cómo se preparan antes de la actividad. Yo recuerdo el pasaje cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que se limpie, que se Ujú. purifique, porque yo me voy a manifestar. Oh, sí. Entonces es muy importante que nosotros nos limpiemos previo a, o sea, la limpieza diaria la tenemos que tener nosotros bañamos todos los días, pues, Ajá. ¿verdad? Pero, pero previo a, por ejemplo, previo a una cirugía, a una operación, Ujú. el paciente no puede comer, tiene que, o para un examen simplemente, para un examen de sangre o algo, tiene que llegar en ayunas un paciente. Sí, Digamos para eso, sí, ya no digamos para algo de una magnitud en donde está en juego la vida de almas, sí, de amén. personas. Entonces, esa, esa forma de vivir así, buscando agradarle al Señor, es algo un poquito difícil, hermano. No que no sea fácil, perdón, e imposible de hacer, solo que como no tenemos el hábito nosotros de esa devoción de entregarnos al Señor, en el caso pues, tuyo, hermano, que venías decidido a entregar tu vida en la pandilla y dijiste, bueno, si ya iba a entregar mi vida, ¿cómo no voy a entregar aquí mi vida en Cristo? Amén. Entonces, a nosotros nos cuesta el ir y decir, bueno, voy a ir a trabajar con los hermanos, voy a ir a hacer esto, voy a hacer esto, otro, pero lo primero que voy a hacer es consagrarme al Señor por si el Señor me quiere usar. Sí, amén. Porque uno no sabe, uno está parado, está el predicador, está la ofrenda, está la bienvenida o incluso está el llamamiento y hay alguien que está ahí y uno está de servidor. Voy a poner el ejemplo. Ujú. Y está el servidor y de repente se viene alguien y le toca a uno el hombro, mire hermano, usted puede ir a orar por fulano de tal. Pero si yo no me preparé, si yo no me equipé Sí, para eso, entonces yo estoy limitándole la bendición a otro. sí, exacto. Y esa es parte de lo que nosotros necesitamos, mucho cuerpo del Señor, que mucha iglesia del Señor aprenda a que no necesariamente tienen que venir y yo me voy a poner en ayuno porque mi iglesia va a hacer tal actividad. Es algo que a Ujú. mí me ha impactado. Cómo trabajan ustedes, porque ninguno está yendo a presentarse ni a decir yo hago esto, yo hago lo otro, sino que yo vengo y trabajo, hermano, Amén. trabajemos, movamos este mueble, agarra de aquel lado y agarro de este lado, ¿verdad? Sí, Y amén. lo mismo es en el sentido espiritual. Cuando se cerca por este lado y se cerca por este lado, se hace un vallado de Amén. protección en oración, en Sí, ayuno, por las almas. sí, amén. Y eso nos impacta. Por eso platicábamos acá con el hermano que lo que el Señor también nos puso a nosotros a hablar acerca de una sola voz, porque muchas veces hay voces de todos lados, Ujú. pero no es la voz nuestra, sino que es Sí, la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de la palabra que dice, haz esto, haz esto, haz esto y cuáles cosas no hacer, ¿verdad? sí, amén. Cuando la dirección es la escritura, cuando la dirección es el Espíritu Santo, las cosas suceden Sí, como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, hermano, pues ya para ir terminando, quisiera que nos pudieras bendecir y pudieras exhortar a aquellos siervos, como te decía al inicio, que les cuesta un poquito involucrarse en la obra, porque en tu caso, ahora que mencionas el ejemplo de tus hijos, muchos tenemos que hacer un alto en las cosas del Señor para poner en orden nuestra casa, como le dijeron a Ezequías, ¿verdad? ajá, Pon en orden tu casa. Porque muchas veces a veces nos desvivimos con que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y muchas cosas, pura Marta, ¿verdad? ujú. Afanados en los quehaceres de la obra, que son necesarios, pero al final de cuentas la obra es del Señor y a nosotros nos dieron nuestro hogar. Sí, amén. Entonces, que instes a los hermanos que les puedas bendecir y tal vez a la manera de una oración poder bendecir y desatar, entregando parte de lo que el Señor te ha dado, esa definición y ese temple para poder enfrentar a tus propios enemigos, a tu adversario, hermano. Amén. Amén, hermano. Sí, amén, con mucho gusto. Sí, quiero animar primeramente, ¿verdad?, a toda la iglesia de mi Señor Jesucristo a que sigamos entregándonos, ¿verdad?
algo que tú mencionabas, bien importante, y fue algo que a mí me ayudó mucho, el crecimiento espiritual, ¿va? El discipulado que habla hasta que todos lleguemos, precisamente se basa en eso, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, ¿verdad? Entonces habla de un crecimiento y es algo que tenemos que tener nosotros en el Señor, mis hermanos, el deseo de crecer espiritualmente. En ese crecimiento es ir alcanzando madurez, lo que tú mencionabas. Y dentro de todo, y eso abarca todo, ¿verdad? El crecimiento en nuestros hogares, en nuestras familias y por ende también en nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, hermano, Amén. ¿verdad? Bendiciendo y lo que voy a orar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que el Señor bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo y la levante poderosamente. Hermano, yo fui testigo de lo que era el poder del enemigo, que era el poder satánico, porque eso también se mueve dentro de las El pandillas satanismo. y hay satanismo. Entonces, y cuando yo vine al Evangelio y a comprobar el poder que hay en el Evangelio, hermano, que es mucho mayor que el del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Nombre, mi hermano, yo dije, "Oh, Dios", y muchas veces vine a regañar hasta líderes de jóvenes que querían andar un pie acá y un pie allá. ¿Va? Les decía, muchachos, ustedes supieran lo que ustedes tienen en sus manos, el poder del Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque este es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Pero muchas veces no tomamos al Evangelio, leamos o no leamos la seriedad del Evangelio, del poder de Dios que se mueve a través del Evangelio, y por eso muchas veces nos cuesta entregarnos como debe de ser. Realmente, si queremos comprobar el poder de Dios, debe de haber una entrega total, un crecimiento espiritual, un deseo de crecer espiritualmente y desarrollarnos para la gloria del Señor y servirle al Señor sin reservas ni condiciones. Y en ese proceso, pues el Señor es donde va despertando dones, llamamiento y donde va ordenando todas las cosas en nuestra vida. Así que Amén. vamos a orar por eso, Amén. ¿cierto? Y Amén. muchas gracias a ti también por No, esta hermano, gracias por tu tiempo. oportunidad, ¿verdad? A una sola voz, ¿verdad? Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Padre eterno, Rey de toda la gloria, de todo poder, de toda majestad en esta preciosa hora, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio tan hermoso de poder estar aquí reunidos con mis hermanos, Señor, de una sola voz. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te pido que tú sigas levantando este ministerio para la gloria y honra de tu nombre, que tú los lleves, Señor, hasta donde tú quieras llevarlos, amado Dios. Asimismo, Señor, oramos en esta hora por tu iglesia, oramos por tu pueblo, Señor. Primeramente pidiéndote perdón, Señor, porque como iglesia, como hijos tuyos, te fallamos, te ofendemos, Señor, a no dimensionar la grandeza de tu poder, Señor, y de las grandes cosas que tú tienes para nosotros, Señor. La falta de entrega, Señor, la falta incluso de santidad y obediencia a tu palabra, Señor, es lo que muchas veces estanca la vida del creyente, Padre. Pero en esta hora, Padre, que venimos delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor. Rogándote que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos lave, nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Asimismo, Señor, yo vengo a pedirte en el nombre poderoso de Jesús que tú nos levantes para la gloria de tu nombre, Señor. Levanta tu iglesia, despierta tu iglesia, amado Dios. Señor, que tu gloria, tu poder se haga resplandecer en medio de tu iglesia y que tu iglesia sea levantada, sea avivada, Señor, en el fuego del poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos levantes para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Active los dones, Señor, actives los llamados, amado Dios, a través de tu Espíritu, Señor, de la gloria, y que tú levantes la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. También no sabemos qué situación puedan estar pasando en sus hogares, en sus familias, quizás hijos atados al alcoholismo, a drogadicción o pandillas o al crimen organizado.
pecado, a la violencia, Señor, no lo sabemos, Señor, pero sabemos que hay poder en tu nombre, que tú viniste a libertar a los cautivos, Padre, y hoy oramos, Padre, por esos hogares, esas familias, Padre, que en medio de sus necesidades puedan ver tu gloria, puedan ver tu poder. Oro por los siervos, Padre, que para que su fe sea inyectada, Señor amado, y sigan creyendo, sigan clamando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y sigan creyendo que van a ver ese milagro en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus hijos, amado Dios, porque no hay nada imposible para ti, mi amado Rey de la Gloria. Padre, oramos también por sus vidas para que sean levantados espiritualmente, Señor amado, que puedan alcanzar ese nivel, esa madurez que tú tienes para ellos, Señor, y que tú los uses para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos y bendecimos los hogares, las familias, Señor amado, a donde llega, Señor amado, esta preciosa radio, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia, que tu poder, tu favor, tu misericordia sea derramada en cada hogar y en cada familia, Señor. Bendecimos, Padre Celestial, este ministerio, amado Dios, y todos nos encomendamos en tus manos para que seas tú el que sigas obrando en nuestra vida, Señor, y nos sigas levantando para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te bendecimos, te amamos y te adoramos, Señor, y te damos a ti la gloria, a ti la honra por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas, Padre bendito. Perdónanos, levántanos, ayúdanos y resplandezca tu gloria en nuestras vidas, mi amado Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano, por bendecirnos. Y hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Comparte este mensaje con cualquier persona. Prediques, no dejes de abrir tu boca para bendición de otros. Y bendícenos a nosotros, ayúdanos a poder llegar a más personas. Y si nos puedes regalar tu suscripción, nos bendices mucho. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo encuentro con un siervo más. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Declaramos que tú eres un Dios de poder. Declaramos que tú eres un Dios de amor.